Hey, muy buenas, mi gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mutortu. El día de hoy vamos a hablar de la 15ª Champions League del Real Madrid. Bueno, no hay ningún equipo que tenga más Champions, ni que haya superado las 7 del Milan, pero vamos a hablar de la 15ª, de cómo el Real Madrid y el Borussia Dortmund llegaron a esa final. Y nada, a ver, la calidad de la cámara me está fallando, no entiendo por qué, pero bueno, vamos a verlo, vamos allá. Es un vídeo de Memoria del Fútbol que ha subido y me gustaría reaccionarlo. Y si aquí a Memorias del Fútbol, si te molesta que reaccione tu vídeo, me lo dices y no reaccione ninguno más. Pero vamos allá. Bueno, he solucionado una parte del problema, creo, pero bueno, no vamos a ver así el color de la cámara, ya que porque creo que también el problema es las luces, porque las luces, a ver si me deja mientras estoy en directo, son, o sea, realmente se tendría que ver así mientras tal. Pero bueno, vamos a ver el vídeo de Memoria de Fútbol y no nos molesta más. Vamos a verlo, Memoria de Fútbol, vídeo de Memoria de Fútbol, vamos a disfrutarlo. Vayan a suscribirse, que es un grandísimo canal de fútbol este, me encanta, sinceramente. Y nada, vamos a verlo. A ver, desde el principio, y seguramente me guste, pero cuando termine le doy like. Venga, vamos a verlo. La Champions 2023-2024 sería la última que se disputase con 32 equipos y el Cierto es también la última Champions League con 34 equipos, ¿eh? tradicional formato de grupos. El Unión Berlín y el Royal Antwerp hicieron su debut en esta edición, que disputaría su final en el mítico estadio londinense de Wembley. El Manchester City defendía el trono de campeón y demostró que seguía siendo uno de los favoritos al título tras sumar los 18 puntos en la primera fase. El equipo de Guardiola Pero no conseguirá revalidar el título. se impuso a Estrella Roja, Young Boys y RB Leipzig, que se clasificó para octavos como segundo de grupo. El otro club en ganar todos los partidos fue el Real Madrid, que con el fichaje de Bellingham y los repescados Brahim y Joselu, quería hacer olvidar la marcha de Karim Benzema. El camino madridista registró 16 goles a favor y 7 encajados, aunque pasó por momentos de muchas dificultades. Courtois y Militao tuvieron 2 graves lesiones de rodilla y quedaban fuera de combate por más de 6 meses. El Madrid cubrió la baja del portero con la cesión de Kepa y sufrió para sacar sus primeros 3 puntos frente al Unión Berlín. El debutante alemán aguantó el 0-0 en el Bernabéu hasta el minuto 94, pero acabó cayendo con un agónico gol de Jude Bellingham. El Real Madrid logró otra victoria en Nápoles por 2-3, aunque comenzó perdiendo tras una mala salida por alto de Kepa. Vinicius igualó el tanto de Østigard y Bellingham hizo el 1-2 tras culminar una gran jugada personal. El Napoli volvió a empatar tras un polémico penalti transformado por Zielinski, y Valverde acabó dando el triunfo a los españoles con un chutazo desde fuera del área que golpeó en el larguero y acabó metiendo Meret en su propia portería. El verde iba haciendo golazos un buen tiempo, la verdad. El Madrid solventó su doble enfrentamiento con el Braga con otras 2 victorias. Rodrigo y Bellingham encarrilaron los 3 puntos en Portugal y Luna impuso la primera piedra de la victoria en el Bernabéu. El portero ucraniano reemplazó a Kepa, que se lesionó en el calentamiento, y salvó al equipo parando un penalti en el minuto 5. Los de Ancelotti vencieron 3-0, con goles de Brahim, Vinicius y Rodrigo. Esa temporada nunca será olvidada. Por muchas cosas que diga la gente, esa temporada nunca será olvidada. Los blancos certificaron el primer puesto en la 5ª jornada. El Napoli se adelantó por medio de Simeone y el Madrid respondió con los goles de Rodrigo y Bellingham. Anguissa anotó el 2-2 al inicio del segundo tiempo y el canterano Nico Paz hizo el 3-2 con un disparo lejano. El único gol, si no me equivoco, corríjanme, que tiene Nico Paz en Champions, si no me equivoco. Bellingham culminó su gran partido con una gran asistencia a Joselu,
que acertó con la meta rival después de fallar varias ocasiones claras. La visita a Berlín fue un trámite para los blancos, que alinearon a sus jugadores menos habituales. El Madrid volvió a remontar un resultado adverso, y Joselu se reivindicó con otros 2 goles. Ceballos marcó el 2-3, que completaba el pleno de victorias de los blancos en la primera fase. El Paris Saint-Germain compartió grupo de la muerte con Milan, Borussia Dortmund y Newcastle. El equipo galo inició su camino con una victoria por... Debería estarse viendo bien, mejor la cámara. Debería. No sé si se estará bien. Por si te voy a poner la cámara aquí debajo, porque no estoy tapando el logo de Memorias del Fútbol. Espero que se esté viendo mejor. 2-0 frente al Borussia, pero sufrió un revés importante tras caer 4-1 en St. James's Park. En su doble enfrentamiento con el Milan, ganaron con rotundidad por 3-0 en París, pero cayeron por 2-1 en San Siro, dejando su clasificación en peligro. El Paris Saint-Germain se salvó de la eliminación tras empatar con el Newcastle, merced a un polémico penalti en el minuto 94, y se jugaría la clasificación a octavos en casa del Borussia Dortmund. Los alemanes se repusieron de la derrota en París con un empate a 0 con el Milan y lograron encauzar su situación en la tabla después de vencer 0-1 al Newcastle y derrotar 2-0 a los ingleses en su estadio. El Dortmund sacó su billete a la siguiente ronda tras vencer 1-3 en San Siro y le bastaba con sumar un punto ante el PSG para reafirmarse como primero de grupo. Los parisinos comenzaron Espera un momentito, señores. Continuemos, señores. Aunque creo que el brillo ahora está alto y me va a caer en todo un poco. A ver, ahora. Porque no sé si ahora estará bien o estará mal. Me acaba de reventar la vista todo. Ahora se debería ver mejor. O verse mejor. Aunque la cámara la verdad que no me ayuda mucho, pero bueno, algo es algo. Vamos a continuar. perdiendo en Alemania con el gol de Adeyemi, y estuvieron eliminados durante algunos minutos hasta que el Milan remontó y ganó 1-2 en Newcastle y permitió que los de Luis Enrique se conformasen con el empate a 1 con el que acabó el encuentro. Con este resultado, el Dortmund confirmaba su primer puesto y el PSG pasaba como segundo. El Bayern aseguró su pase con 4 victorias en las primeras 4 jornadas. El equipo muniqués inició su camino continental derrotando al Manchester United por 4-3 y selló su billete a la siguiente fase con 2 victorias a domicilio frente al Copenhague y Galatasaray y otro triunfo frente al equipo turco en Múnich. Los alemanes concedieron un empate a 0 en casa frente al Copenhague, que se jugaría la clasificación en la última jornada. Los daneses vencieron al Galatasaray por 1-0 y sorprendentemente fueron segundos en un grupo en el que United evidenció su declive al acabar como colista. El Barça de Xavi jugó en el estadio de Montjuïc por las obras del nuevo Camp Nou y debutó en la Champions endosando una manita al debutante Royal Antwerp. Los culés ganaron 0-1 en su visita a Porto y encarrilaron su clasificación con otro triunfo por 2-1 en casa frente al Shakhtar. Los catalanes recibieron su primer traspiés tras perder con los ucranianos en el exilio de Hamburgo, pero recondujeron su liderato después de superar por 2-1 al Porto en casa. En la última jornada, el Porto se aseguró la segunda plaza tras imponerse 5-3 al Shakhtar, mientras que el Barcelona acabó dando una pésima imagen al caer derrotado por 3-2 en Amberes. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad Si es que son un meme los del Barcelona. también lograron liderar sus grupos y no perdieron ningún partido durante la primera fase. Los rojiblancos se impusieron a Lazio, Feyenoord y Celtic en el grupo E, mientras que el equipo Chururdín relegó al Inter al segundo puesto. Los realistas iniciaron la competición empatando a 1 con los italianos en Donosti y se aseguraron la primera plaza
tras empatar 0-0 en el Meazza. El Sevilla volvió a protagonizar una Champions decepcionante. Inició el torneo con 2 empates ante el Lens y PSV y cambió de entrenador antes de la tercera jornada. La marcha de Mendilibar y la llegada de Diego Alonso no solventó los problemas del equipo. Mendilibar, que si no me equivoco esa temporada o la siguiente ganó, si no fue, la Conference League con el Olympiacos, ¿eh? Miren lo que es. O sea, te echan de un equipo y ganas la Conference League en otro equipo sevillista, que confirmó su eliminación después de perder en su doble enfrentamiento con el Arsenal y ver cómo el PSV le remontaba una ventaja de 2 goles en el Pizjuán. El Arsenal fue primero y los holandeses pasaron como segundos. Tras el sorteo, la eliminatoria más pareja de octavos enfrentó al Atlético de Madrid y al Inter, que llegó al mes de... que hizo Lautaro en esa tanda de penaltis, ¿eh? Esa tanda de penaltis para Lautaro es imborrable. Esa tanda es increíblemente pésima, la de Lautaro. De febrero como el equipo más en forma del continente. El partido de ida se disputó en Milán, donde los italianos acusaron su desacierto ofensivo y la lesión de Marcos Thuram. Arnautovic le sustituyó perdonando varias ocasiones, pero su insistencia acabó teniendo premio en el minuto 79. El Inter ganaba 1-0 y viajaba a Madrid con una ligera ventaja. En el Metropolitano el Inter amplió la ventaja con un gol de Di Marco en el minuto 32, pero Griezmann logró el empate 2 minutos después. La igualada rojiblanca dio alas al conjunto local, que pudo marcar con otros 2 remates de Griezmann. Thuram desaprovechó otra gran ocasión para sentenciar la eliminatoria, y Depay entró en el campo para cambiarla. El delantero neerlandés avisó con un remate al poste en el minuto 85, y marcó el 2-1 un minuto más tarde para llevar la eliminatoria a la prórroga. Finalmente, la serie se decidiría en la tanda de penaltis, y en el concurso de los 11 metros, el Atlético solo erró un lanzamiento. Oblak respondió parando los tiros de Alexis y Klaassen, y Lautaro mandó el quinto lanzamiento a las nubes para dar la clasificación a los rojiblancos. La otra eliminatoria que se decidió en los penaltis fue la que enfrentó al Porto y al Arsenal. Los lusos ganaron el partido de ida con un gol de Galeno en el minuto 94, pero los londinenses igualaron la serie en Londres con un tanto de Trossard. En la serie de los penaltis, David Raya rechazó los lanzamientos de Vendel y Galeno, y el Arsenal se clasificó para cuartos de final. Igualmente parejo estuvo el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Leipzig, en una eliminatoria... Sí, la verdad que esa eliminatoria estaba muy, muy igualada, ¿eh? Tanto, me atrevería a decir, como con la de Manchester City en esa edición. Marcada por las bajas del equipo madridista. Pese a todo, el club blanco decidió no reforzar la defensa en el mercado de invierno, y Ancelotti tuvo que reconvertir a Tchouaméni como defensa central. Para entonces Lunin se había consolidado como el portero titular y sería el gran protagonista del partido de ida en Alemania. Šeško marcó en el primer minuto de juego, pero el gol fue anulado por un polémico fuera de juego posicional advertido por el VAR. El Madrid jugó un partido mediocre, pero logró una gran victoria gracias al golazo de Brahim y a las grandes paradas de Lunin. El 0-1 obtenido en Alemania era un arma de doble filo para el Madrid, que salió al Bernabéu sin ambición. Ancelotti planteó una alineación excesivamente conservadora y el Leipzig desperdició multitud de ocasiones. Vinicius se jugó la expulsión y minutos más tarde aprovechó un gran pase de Bellingham para marcar el 1-0. La eliminatoria parecía encaminada, pero Orban marcó el 1-1 con un remate de cabeza y Dani Olmo estuvo a punto de forzar la prórroga con un remate que besó el travesaño en el tiempo de prolongación. El Real Madrid pasaba cuartos con muchísimo sufrimiento,
y se enfrentaría en cuartos contra su último verdugo. El Barça pasó a cuartos después de superar a un Napoli que estrenó su tercer entrenador de la temporada en la ida. El equipo de Francesco Calzona mostró una imagen muy endeble, pero logró nivelar el gol de Lewandowski con un tanto de Osimhen. Después del 1-1 obtenido en Italia, Oh, sí, man. el Barça salió a por la victoria en Montjuic y obtuvo una rápida recompensa con los goles de Fermín y Cancelo. El gol de Rrahmani dio vida a un Napoli que estuvo cerca de empatar, pero que acabó encajando el 3-1 final por medio de Lewandowski. El Barça se clasificaba a cuartos 4 años después. El PSG solventó la eliminatoria frente a la Real Sociedad con 2 triunfos. En París sufrió durante 45 minutos, pero encarriló la victoria con los goles de Mbappé y Barcola. En su visita a Guipúzcoa, Mbappé volvió a ser decisivo y sentenció el pase parisino con 2 goles de crack mundial. Mikel Merino recortó distancias y marcó el gol de la despedida europea de la Real Sociedad. El Dortmund no andaba bien en la Bundesliga, era cuarto a 20 puntos del líder y se reforzó en el mercado de invierno con los fichajes de Madsen y Jadon Sancho. Ambos fueron titulares en la eliminatoria contra el PSV, donde los alemanes golpearon primero. Malen marcó un gran gol frente a su ex equipo, aunque Luuk de Jong empató tras convertir un polémico penalti. En el partido de vuelta, Jadon Sancho abrió el marcador, y aunque los holandeses tuvieron claras ocasiones para llevar el partido a la prórroga, el Dortmund acabó anotando el 2-0 por medio de Marco Reus. La Lazio italiana se lo puso muy complicado al Bayern, al que venció 1-0 en el Olímpico de Roma con un penalti convertido por Immobile. Los romanos viajaron a Múnich con esperanzas de mantener su renta, pero se desplomaron con el gol de Harry Kane. Thomas Müller hizo el 2-0 en la última jugada del primer tiempo, y otra vez Kane certificó la clasificación bávara en la segunda mitad. El Manchester City se enfrentó a la cenicienta del sorteo y no tuvo piedad del Copenhague. Cenicienta. El conjunto nórdico perdió 1-3 en la visita de los Sky Blues a Dinamarca y volvió a caer por el mismo resultado en el Etihad. El sorteo de cuartos quiso que los de Guardiola volviesen a cruzarse con el Real Madrid, en un duelo que se estaba convirtiendo en un clásico continental. Real Madrid y Manchester City protagonizaban una final anticipada, que tendría como primer escenario el Santiago. La ida, tanto la ida como la vuelta fueron 2 auténticos partidazos, o sea, sinceramente 2 auténticos partidazos. Bernabéu. Ancelotti continuó apostando por Tchouaméni como central, y Guardiola no pudo contar con Ederson, Ake, Walker ni Kevin De Bruyne, que se sintió indispuesto antes del calentamiento. A pesar de las bajas, el City comenzó la eliminatoria de la mejor manera posible. Tchouaméni tuvo que derribar a Grealish a los 30 segundos, y además de perderse el partido de vuelta, concedió un tiro libre que provocó un desenlace fatal. Bernardo sorprendió a Lunin con un disparo y puso al City por delante en el marcador. El Madrid era un manojo. No, pero el resto de ese partido y la vuelta de Lunin, ese partido fue espectacular de Lunin, o sea, no le puedes decir nada porque prácticamente hizo lo mejor que pudo, o sea, no le puedes decir mucho más, sinceramente. De nervios, y Haaland pudo marcar el 0-2. Después de 10 minutos de zozobra, el equipo blanco logró encadenar un par de posesiones largas y tuvo la fortuna de encontrar el gol. El disparo de Camavinga cambió de dirección tras tocar en Rubén Díaz y despistó completamente a Ortega. Con la inercia del empate todavía presente, Vinicius metió un pase al espacio y Rodrigo lo aprovechó para batir al portero Citizen y marcar el 2-1. A
Ancelotti había sorprendido a Guardiola intercambiando las posiciones de sus dos delanteros brasileños, y el Madrid se marchaba al descanso con ventaja. Al inicio del segundo tiempo, Bellingham pudo marcar con un disparo cruzado, aunque con el paso de los minutos, el City recuperó el dominio del juego. En el minuto 65, Foden culminó una larga posesión con un golazo imparable. Y 2 minutos más tarde, Guardiola metió un derechazo que se coló por la escuadra. El equipo inglés había dado la vuelta al marcador en menos de 5 minutos, y el Madrid se lanzó al ataque a golpe de corneta. En el minuto 78, Vini cambió el balón de lado a lado, y Valverde enganchó una preciosa volea. Ustedes no saben lo que yo grité, esa volea de Valverde. De hecho, creo que tengo la reacción grabada, no está pública, pero ese gol, tú sabes lo que yo lo grité. Fue una barbaridad. Para empatar el partido. Los españoles buscaron el gol de la victoria en el tramo final, pero el espectáculo llegó a su fin y la eliminatoria se decidiría en Inglaterra. Para el segundo round, el City recuperaba a todos sus lesionados y el Madrid visitaba uno de los pocos estadios europeos donde aún no había logrado la victoria. El 4-0 del curso pasado aún coleaba en la mente de algunos madridistas, que se temían otro correctivo en terreno mancuniano. Terreno mancuniano, por la cara. Sin embargo, el Real Madrid salió con confianza al campo. Camavinga puso... Si no me equivoco, en ese partido marcó por parte del City De Bruyne y por el otro, no recuerdo ahora quién fue. A prueba a Ederson con un disparo lejano. Y poco después, Bellingham bajó del cielo un despeje de Carvajal que dio origen al primer tanto madridista. Ese fue esa jugada y el gol que lo empató el City creo que fue en el minuto 70 y pico. O no recuerdo ahora. Pero ahora me acuerdo que acabó 1-1 y luego ese partido y luego se fue al penalti. El Lunin fue la cabra. En general, el MVP de ese partido fue el Lunin. Punto. El inglés se la dio a Valverde y este conectó con Vini para que caracolease en el área y regalase un pase de gol a Rodrigo. El tanto visitante despertó al City, que comenzó a poner a prueba la zaga merengue. Nacho regresó al centro de la defensa para vérselas con Haaland, que no tuvo mucha participación en el juego, pero que estrelló un cabezazo al travesaño. El Madrid se fue encerrando en su área y la sensación de peligro celeste comenzó a ser constante. El acoso del Manchester City se intensificó en el segundo tiempo y Lunin se convirtió en el jugador del Real Madrid que más tocaba la pelota. El ucraniano se mostró muy seguro durante todo el duelo, pero la entrada de Doku multiplicó la exigencia defensiva de los madridistas. El tanto del empate fue inevitable y vino después de un centro del extremo belga, mal despejado por Rudiger, y con el que De Bruyne fusiló al portero madridista. Aún quedaba cuarto de hora de sufrimiento para los blancos, y el equipo de Ancelotti solo tenía energía para defenderse. Lunin realizó una gran palomita para evitar el gol de De Bruyne, y el belga dispuso de otra clarísima ocasión que No, es que el MVP de ese partido fue Lunin. O sea, para mí al menos fue Lunin. mandaría a las nubes. Parecía un milagro que el Madrid siguiese vivo, pero el partido acabó con empate a 1 y se acabó. Continuemos, señores. Full Club El bote se me fue. Por aquí. cuarto de hora de sufrimiento para los blancos y el equipo sensación de peligro celeste comenzó a ser constante. El acoso del Manchester City se intensificó en el segundo tiempo y Lunin se convirtió en el jugador del Real Madrid que más tocaba la pelota. El ucraniano se mostró muy seguro durante todo el duelo, pero la entrada de Doku multiplicó la exigencia defensiva de los madridistas. El tanto del empate fue inevitable
y vino después de un centro del extremo belga, mal despejado por Rüdiger, y con el que De Bruyne fusiló al portero madridista. Aún quedaba cuarto de hora de sufrimiento para los blancos, y el equipo de Ancelotti solo tenía energía para defenderse. Lunin realizó una gran palomita para evitar el gol de De Bruyne, y el belga dispuso de otra clarísima ocasión que mandaría a las nubes. Parecía un milagro que el Madrid siguiese vivo, pero el partido acabó con empate a 1 y se acabó decidiendo en los penaltis tras una inerte prórroga. El City inició la tanda con gol de Álvarez y Modric se topó con la parada de Ederson. Bernardo... A mí sinceramente me dolió que Modric le fallara ese tiro, pero bueno, todos fallamos penalti, igual que Brahim, igual que le pasó a Modric, todos lo hemos fallado, todos lo han fallado en algún momento de su carrera. Silva tenía la posibilidad de marcar distancias, pero se la jugó con un remate centrado que Lunin atrapó con una facilidad pasmosa. El ucraniano estaba ante la mejor noche de su vida y tras el gol de Bellingham desvió el lanzamiento de Kovacic con la inestimable ayuda de Rüdiger. Sí, hombre, y Rüdiger, como sabía eso de Kovacic, por la cara. Lucas puso por delante a los madridistas con un remate repleto de confianza y Nacho respondió al gol de Foden con idéntica convicción. Ederson se animó a parear el quinto penalti que niveló la tanda y Rüdiger asumió la responsabilidad de lanzar el último Rüdiger lo tiró hacia la izquierda, si no me equivoco. lanzamiento madridista. El defensa alemán enganchó un disparo perfecto que se coló en la portería. No sé si fue pegadito al palo, ¿eh? O sea, era perfecto. Y el Real Madrid lograba una clasificación heroica que le clasificaba a semifinales por 12ª vez en las últimas 14 ediciones de la Champions. El Arsenal se medía a un Bayern en plena crisis. El equipo de Tuchel venía de sufrir varias derrotas consecutivas en Bundesliga y llegó al Emirates con piel de cordero. El comienzo de los Gunners fue arrollador y Saka marcó el 1-0 en el minuto 12. Gnabry niveló el marcador poco después y Kane dio la vuelta al electrónico a la media hora con un tanto de penalti. Ya en la segunda parte, Trossard anotó el empate a 2 con el que finalizó el duelo. El partido de vuelta se acabaría desequilibrando en la segunda mitad. Kane avisó con un cabezazo al travesaño y un cabezazo de Kimmich acabó dando el triunfo a los bávaros en el minuto 63. El Arsenal fue incapaz de darle la vuelta al marcador en Joshua Kimmich mentality. los minutos restantes y el Bayern sacaba su billete a la semifinal. La eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona comenzó en París, donde Lamine Yamal y Rafinha establecieron la conexión para el primer tanto visitante. El extremo de 16 años ejecutó un gran pase con el exterior al que no llegó Donnarumma, pero que el brasileño acabó empujando a la red. El Barça se fue al descanso con ventaja, pero el PSG lograría darle la vuelta al marcador en menos de 3 minutos. Dembélé marcó a sus ex con un potente zurdazo. Y Vitinha hizo el 2-1 con un disparo cruzado en el minuto 51. Poco después, Barcola envió un disparo al travesaño, pero el partido volvía a cambiar tras el ingreso de Pedri, que tras varios meses de baja, asistió a Rafinha en el primer balón que tocaba. El brasileño marcó con un sutil remate de volea y convirtió el 2-2 en el minuto 62. Dembélé estrelló otro remate al poste y el Barça se acabó llevando la victoria a balón parado tras un remate de cabeza de Christensen en el que se anticipó a Donnarumma. El Barça llegó exultante al partido de vuelta y refrendó su confianza con otro gol de Rafinha a pase de Yamal. Los locales tuvieron... Ya todos sabemos cómo acabó ese partido. Creo que fue 1-4, si no me equivoco.
O 2-4. Con el partido controlado hasta el minuto 28, cuando Araujo derribó a Barcola y vio la tarjeta roja dejando a su equipo con 10. A partir de ahí el PSG dio un paso adelante. A partir de ahí, la carrera de Araujo ha ido de mal en peor. Y el Barça revivió viejos fantasmas del pasado. Xavi metió a Íñigo Martínez en lugar de Lamine, y el PSG solo tardó 10 minutos en lograr el empate. Dembélé marcó el 1-1 antes del descanso, y Vitinha hizo el 1-2 con un derechazo desde fuera del área al inicio del segundo tiempo. Gundogan estrelló un remate al poste, y del posible 2-2 se pasó al 1-3. Cancelo cometió un absurdo penalti sobre Dembélé, y Mbappé marcó de penalti en el minuto 60. El PSG certificó el pase con otro gol de Kylian, y el Barça encajaba una dolorosa derrota por 1-4 que le dejaba fuera de semifinales. El enfrentamiento entre el Atlético y el Dortmund era el más imprevisible de los cuartos de final, y se demostró que los alemanes no eran fiables en defensa cuando en el partido de ida concedieron 2 goles en menos de media hora. De Paul inauguró el marcador en el Metropolitano tras marcar a placer después de un mal pase de Madsen que pilló a Kobel fuera del arco. Y Morata aprovechó un malentendido entre Hummels y Slotterbeck para que Lino anotase el 2-0. El Atlético pudo marcar más goles en la segunda mitad, pero su desacierto y las paradas del portero acabaron dando vida a los amarillos. Haller recortó distancias con un gol en el minuto 80, y el Borussia estuvo cerca de empatar con 2 remates que se fueron al travesaño. El partido de vuelta comenzó con 2 ocasiones clamorosas, en las que Savicer pudo marcar a puerta vacía, y Morata desperdició un mano a mano que se fue fuera. Es raro, Morata fallando ocasiones en las que podría haber decidido un partido. ¡Qué raro! El Dortmund inauguró el marcador con un gol de Brand en el minuto 33 y logró darle la vuelta a la serie con otro disparo de Madsen que se convirtió en el 2-0. Simeone hizo 3 cambios en el descanso para cambiar la situación, y el Atleti recortó distancias con un gol de Hummels en propia puerta. El equipo colchonero estaba jugando mejor, y Correa anotó el 2-2 en el minuto 64. Parecía que el Atlético había hundido las opciones del Dortmund, pero Füllkrug respondió con un cabezazo que acabó dentro de la portería. El 3-2 alemán afectó a la moral de los rojiblancos, que 3 minutos después encajaron el 4-2 por medio de un zurdazo de Savitzer. ¡Qué grande Savitzer! ¡Qué grande! ¡Qué crack! Tras el gol germano, ya no hubo respuesta rojiblanca, y el Dortmund llegaba a unas semifinales de la Champions por 5ª vez en su historia. El Borussia se enfrentó al Paris Saint-Germain en la siguiente ronda, y se impuso en Alemania con un tanto de Füllkrug. Mbappé y Hakimi estrellaron 2 balones contra el poste, pero el Dortmund logró mantener la ventaja y viajó a París dispuesto a mantener su renta. Sí, ganar. Creo que fue empate esa vuelta. París se preparó para darle la vuelta a la eliminatoria, pero el Borussia se defendió con un bloque bajo muy efectivo. Zaire Emery se encontró con la madera, e inmediatamente después, Hummels marcó el 0-1 tras cabecear un saque de esquina. Nuno Méndez estrelló otro remate contra el poste, y Mbappé y Vitinha completaron el colmo de la mala suerte al estrellar 2 balones en el larguero. Parecía increíble que el PSG se fuese de la eliminatoria sin marcar, pero sus 6 postes y el buen hacer del Dortmund le alejaron de la final. Bayern y Real Madrid se veían las caras por 27ª vez en la Copa de Europa, y se citaron en Alemania para jugar el primer duelo de la semifinal. Ancelotti sacó su 11 tipo, a excepción del sancionado Carvajal, que sería reemplazado por Luke. Les voy a contar una anécdota de ese mismo partido. Fíjense, ese partido
si no me equivoco, coincidió con mi viaje de fin de curso de cuarto de la ESO yendo a Portugal. Estaba yo en un parque creo que el nombre era Arriba da Peina, no me acuerdo el nombre del sitio. Mira, estábamos en una actividad que era de noche, era como encontrar el tesoro, una actividad así. Vale, pues yo estaba buscando con el mapa en una mano y en la otra mano estaba con el móvil mirando el partido. O sea, el partido no me lo perdí ni loco. Ese partido no me lo perdí. Pero nada, anécdota bastante curiosa. Me acuerdo de ese día exactamente de cómo fue por eso, por el partido de Madrid. Ya está. Lucas Vázquez. Los locales comenzaron con bravura y Lunin tuvo que intervenir para evitar el gol de Sané. El extremo alemán y Kane fueron las principales amenazas del equipo blanco, que pareció superado por el arreón inicial de los alemanes. Sin embargo, el Madrid acabó calmando el juego y Kroos se hizo con la batuta en el centro del campo. El medio germano tomó el balón en el círculo central, levantó la cabeza y dibujó un pase perfecto para que Vinicius dirigiese el balón a la red. El Madrid llegó a los vestuarios con ventaja y cuando más cómodo se sentía, recibió 2 goles en contra. Sané se cambió de banda y desde la derecha fabricó el gol del empate con un zurdazo imparable que entró por el palo corto. 3 minutos más tarde, Lucas derribó a Musiala dentro del área y Harry Kane marcó el 2-1 desde el punto de penalti. El Madrid corría peligro de ser arrollado por los bávaros, pero resistió los peores momentos y acabó saliendo a flote. La entrada de Modric dio más dinamismo al centro del campo madridista y Vini estuvo cerca de empatar tras un gran pase del croata. La parada de Neuer aplazó el segundo tanto visitante, que llegó tras otro penalti cometido por Kim Min-jae. El Bayern de Múnich, cuando Neuer no esté, va a acabar décimo en la liga. Sí, Sobre Rodrigo. Vinicius marcó el 2-2 y el Real Madrid salía vivo del Allianz Arena. El Santiago Bernabéu presentó un ambiente increíble para recibir al Bayern, que recuperó a Gnabry y a De Ligt para su once. Ancelotti alineó a su equipo tipo con el retorno de Carvajal y de las botas del madrileño nació la asistencia de la primera ocasión madridista. Vinicius estrelló el balón al palo y a renglón seguido Rodrigo se topó con una gran parada de Neuer. Con el paso de los minutos, el Bayern recuperó la compostura y Kane silenció el feudo blanco con una volea que se fue fuera por poco. No, lo que yo no me explico es el golazo que marca don Alphonso Davies en esa vuelta. Y eso no me lo tienes que explicar. La segunda parte, Vini se echó el equipo a la espalda y se convirtió en una amenaza constante por la banda izquierda. Rodrigo enganchó un remate que se fue rozando el palo y poco después lo intentó con un tiro libre que rechazaría Neuer. El portero alemán hizo otra gran parada a un disparo de Vinicius y el Bayern acabó castigando la mala puntería de los blancos. Alphonso Davies había sustituido al lesionado Gnabry en el primer tiempo y fue el artífice del primer tanto del partido con un derechazo en el minuto 68. El Madrid tenía 22 minutos por delante para intentar la remontada, aunque solo precisó de 2 para generar una histeria. Sí, sobre 2. Ella, son solo 2 minutos. Yo. Colectiva. Nacho marcó un gol tras la salida de un córner, pero el tanto fue anulado por el VAR debido a una falta previa. Ancelotti quemó las naves con la entrada de Brahim y Joselu, mientras que Tuchel son solo 2 minutos. Yo, sujétame el 4. fue retirando a todos sus delanteros. El Bernabéu entró en ebullición en busca de la remontada y llegando al minuto 88, Vinicius enganchó un disparo que provocó el error de Neuer
y posibilitó el empate a 1. Joselu empataba. Mano, ustedes no saben lo que yo grité, los 2 goles de Joselu esa noche también. No sabes lo que grité yo esos goles. La eliminatoria a 2 minutos del tiempo reglamentario y el Madrid se volcó al ataque en busca de la victoria. El Bernabéu se incendió invocando la gesta y pasado el minuto 90 se culminó el enésimo milagro blanco. Nacho recogió un balón dentro del área, Rüdiger centró de primeras y Joselu volvió a empujarla en boca de gol. El asistente levantó el banderín indicando fuera de juego, pero tras un eterno minuto de espera, el VAR indicó que el gol era legal. Como si de un guión de Hollywood se tratase, el Madrid volvía a ganar en el último suspiro y con un actor secundario como protagonista. Después de una carrera llena de obstáculos y vivir 2 descensos consecutivos, Joselu firmaba una noche de gloria. Su cesión solo costó $500.000 euros, pero su rendimiento y sacrificio a lo largo de la temporada valían por una final de Champions. Borussia de Dortmund y Real Madrid se citaban en Wembley para disputar una final inédita. Era la tercera ocasión en la que los alemanes llegaban a estas instancias, por las 18 del equipo blanco. Bensebaini era la única baja de Terzic, mientras que Tchouaméni era el gran ausente del once de Ancelotti. Lunin sufrió una gripe que le apartó del grupo en la semana previa, pero su puesto ya tenía dueño. Courtois estaba completamente recuperado y Ancelotti tenía claro que iba a jugar la final. El Dortmund no se amilanó ante las 14 Champions de su rival e inició el partido con la ambición de marcar. Brandt avisó con un disparo que se fue fuera y Adeyemi desaprovechó una gran oportunidad. Sí, la primera parte fue muy dominante del Dortmund, sinceramente. Y luego, ya la segunda parte del Madrid acabó el partido. La que no supo concretar. Füllkrug envió un balón al palo y Courtois rechazó otro tiro de Adeyemi que el delantero alemán no llegó a rematar. El portero belga desvió otro chut de Sabitzer y el Madrid acabó el primer tiempo sin inquietar el área rival. El Borussia Dortmund había hecho todo para marcharse al descanso con ventaja, pero el marcador seguía siendo de empate a 0. Tras el paso... Sí, a ver. El primer tiempo, como dije yo, lo dominó el Dortmund. Por los vestuarios, el equipo de Ancelotti salió más agresivo y el Madrid fue imponiendo poco a poco su juego. Obviamente, la segunda parte no sé qué les dijo Ancelotti, pero se pusieron mucho mejor que la primera parte. Kroos puso a prueba los guantes de Kobel con un libre directo y en el inmediato saque de esquina, Carvajal advirtió que podía ser su noche tras cabecear fuera un centro del alemán. El Madrid movía el balón con más rapidez y el 2 madridista conectó otro peligroso remate que acabó atrapando el portero del Borussia. Füllkrug contestó con un poderoso cabezazo que Courtois despejó de puños y Vinicius protagonizó un espectacular regate de túnel que originó otro saque de esquina. Kroos volvió a centrar al primer palo y Carvajal anotó el 1-0 con otro. Explícame cómo Carvajal, midiendo unos 74, si no me equivoco, pudo saltar más que la defensa alemana. O sea, me lo tienen que explicar. Otro sorprendente remate de cabeza. Con la ventaja en el marcador, el equipo de Ancelotti se encontró más cómodo. Bellingham estuvo cerca de marcar a su ex equipo y poco después, Kroos obligó a Kobel a despejar otro tiro de falta. El portero suizo metió otra buena mano tras un chut lejano de Camavinga y respondió a otro cabezazo de Nacho en un córner idéntico al primer gol madridista.
Al Dortmund comenzaron a pesarle las piernas y Vinicius puso el colofón a la tormenta blanca, rubricando la noche con el 2-0. El brasileño anotaba su segundo gol en una final de Champions y se confirmaba como el MVP del torneo. Los últimos minutos fueron de fiesta madridista. Kroos fue sustituido para recibir su última ovación con la camiseta blanca y el Real Madrid ganaba la 15ª en Wembley. El equipo blanco Ay, Tony, ay, Tony. lograba su primera Champions de manera invicta y se proclamaba campeón de la Orejona por sexta vez en la última década. Tras un inicio complicado y lleno de dificultades, la historia se volvía a repetir y el Real Madrid se coronaba en su competición favorita para seguir engrandeciendo su leyenda. Escribe en los comentarios la 15 del Madrid, así sabré que has llegado hasta el último momento del vídeo y te daré un corazón por ser un fiel seguidor de Memorias del Fútbol. En las Este vídeo me ha encantado. Como ven, ya le he dado un me gusta. Vayan a suscribirse al canal de Memoria de Fútbol, que es un grandísimo canal. Y nada, señores, espero que les haya gustado mi reacción, mis opiniones, mis apuntes, mis historias curiosas como la de la ida entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Y nada, recordad que sois personas válidas y valiosas y que os quiero muchísimo. Venga, hasta la próxima.